Hola con todos, vamos a continuar. En esta oportunidad ya estamos entrando en una nueva sección donde vamos a ver la conexión entre Asterisk y las bases de datos, ¿no? O sea, cómo nos podemos conectar con Asterisk con la base de datos. Ok, bueno, primero, en base de datos nosotros tenemos diversa variedad, ¿no? Tenemos el MySQL, el MariaDB, que es prácticamente un conjunto, digamos así, ¿no? De MySQL, ¿no? Tenemos el Postgres, tenemos el SQL, tenemos el Oracle, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces existe una gran variedad de bases de datos de las cuales, si quisiéramos, si Asterisk quisiera interactuar con cada una de ellas, tendría, digamos así, archivos de configuración especial para cada una de ellas, ¿no? Pero sin embargo, no es eso muy viable porque, bueno, manejar tantos archivos de configuración para cada base de datos no es muy práctico, ¿no? O aparte, ¿no? Si nosotros tenemos nuestra aplicación en Asterisk, ya todo nuestro proceso, y el cliente, por decir, migra de una base de datos a otra base de datos, entonces tendríamos que reconfigurar muy buena cantidad del Asterisk para hacer todas esas conexiones. Entonces tampoco no es nada, no es muy bueno, digamos así, ¿no? Ese tipo de ejecución. Para ello, entonces, existe un conector, ¿no? Que es el ODBC, ¿okay? El ODBC Connector. Es un conector donde Asterisk solamente se conecta al ODBC y este ODBC es quien se encarga de hacer las conexiones hacia las diferentes bases de datos, ¿no? ¿Okay? El ODBC se conectará al MySQL, se conectará al Postgres, se conectará al SQL, al MariaDB, al Oracle, etcétera, etcétera. Entonces, la parte del Asterisk no varía. ¿Okay? La parte del Asterisk es transparente. Solamente el Asterisk mantiene su conexión con el ODBC y él ya se encarga de hacer las conexiones con las diferentes bases de datos. Es la mejor forma hasta el momento, ¿no? de interactuar de Asterisk con una base de datos externa. ¿Okay? Entonces, ¿qué necesitamos para hacer este proceso, ¿no? de unificar, de conectar, perdón, Asterisk con una base de datos? Bueno, lo primero es que necesitamos una base de datos, ¿no? Obviamente, ¿no? En nuestro servidor, ¿no? Necesitamos nuestra base de datos en nuestro servidor. Bueno, no necesariamente en el mismo servidor, pero bueno, necesitamos una base de datos para que para que el ODBC se conecte a esa base de datos. Una vez que tenemos nuestra base de datos, ¿no? Necesitamos instalar el ODBC. ¿Okay? El ODBC necesitamos instalar. Más que instalar el ODBC, acá debería haber una pequeña conexión, ¿no? Corrección. Lo que necesitamos instalar es el soporte de Linux para ODBC, ¿no? Lo que necesitaríamos instalar es el soporte de Linux para el ODBC. Luego, una vez que ya, bueno, o podríamos decir instalar el ODBC, ¿no? También no es tampoco no escapa mucho a lo que es correcto. Ahora, una vez que tenemos instalado el ODBC en nuestro Linux, ya lo que necesitaríamos es instalar el driver de la conexión ODBC hacia la base de datos, ¿no? Por ejemplo, voy a trabajar con Postgres, entonces necesitamos el conector de ODBC hacia Postgres. Voy a trabajar con MariaDB, necesitamos el conector del ODBC hacia MariaDB. ¿Ok? Entonces necesitamos instalar el driver de conexión del ODBC a la Maria. Hasta ahí no interviene para nada el Asterisk, ¿no? Luego, una vez que instalamos, que tenemos ya instalado el driver del ODBC hacia la base de datos, necesitamos configurar dos archivos propios del ODBC. El Asterisk sigue siendo completamente transparente. Necesitamos dos archivos de configuración para hacer la conexión del ODBC hacia la base de datos. Ambos se encuentran en etc, el archivo odbc ins.ini y el odbc.ini. ¿Okay? En el odbc inis, básicamente acá vamos a poner la ruta donde se encuentra este driver que hemos instalado. O sea, acá instalamos el driver, ya tenemos el driver, entonces acá tenemos que configurar dónde se ubica ese driver. Bastante sencillo, por decirlo así. Una vez que tenemos colocado dónde está instalado el driver, la ruta del driver, en el odbc.ini ponemos ya los parámetros de conexión hacia la base de datos. ¿Qué parámetros de conexión, ¿no? Por decir así, ¿no? ¿Qué IP tendrá? ¿Cuál es el usuario? ¿Cuál es el password? ¿No? Y obviamente, ¿no? Y obviamente acá también estará cuál es hará referencia a lo que hayamos configurado acá, ¿no? Por ejemplo, acá pusimos la ruta, pero esa ruta está identificada por un ID. Por ejemplo, MariaDB, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si nos conectamos a la base de datos MariaDB. Entonces, MariaDB, acá sería, ¿no? La conexión es MariaDB y la ruta del driver es tal. Entonces, acá pondremos, vamos a usar, ¿no? La conexión MariaDB
que ya está configurado acá, que tiene una ruta determinada, ¿no? Entonces, el de acá utiliza la ruta que le hayamos puesto acá, que está por un identificador. Acá utiliza ese identificador de la ruta que hemos puesto acá, aparte de otros parámetros, ¿no? Como IP, usuario, password, etc. ¿Okay? Entonces, eso es lo que se configura en el odbc.ini. ¿Qué se configura el odbc inst.ini? Se configura la ruta del driver que hemos instalado. Y acá se utiliza esa ruta, ¿okay? Lo utiliza como un parámetro que va a utilizar esta ruta de acá, y aparte utiliza los parámetros de configuración. ¿Okay? Se configura los parámetros de configuración. Acá si trabajamos con 3 bases de datos, acá pondremos 3 IDs donde cada ID tenga una base de datos. Y acá pondremos las configuraciones de cada ruta, si es que trabajamos con 3 bases de datos, básicamente. Como repito, toda esta parte de acá es netamente base de datos, configuración de ODBC a base de datos. Todavía no tiene nada que ver el Asterisk. Y por último, el único archivo que necesitamos para hacerla ya para, por decir así, ¿no? Ya sellar la conexión, ¿no? La conexión de Asterisk ODBC hacia la base de datos es el resodbc.conf. ¿Okay? El etc asterisk, acá está un pequeño error, un lapsus, acá es con minúscula, etc asterisk resodbc.conf. Acá se configura ya la conexión del asterisk indicándole que va a usar, ¿no? El ODBC con algunos, bueno, acá se coloca el DSN, ¿no? ¿Qué significa el DSN? El Data Source Name. ¿Okay? Acá en el resodbc vamos a configurar el DSN y obviamente acá va a utilizar lo que hayamos configurado en el odbc.ini, ¿no? Acá configura, es como un árbol, ¿no? Una vez que tenemos instalada la ruta, en el INST configuramos un ID con esa ruta. Acá configuramos una conexión hacia la base de datos que utilice el ID de esta ruta. Y esta conexión obviamente también va a tener un ID. Y acá utiliza este ID, ¿no? Y donde identifica el DSN, el que es el Data Source Name. El DSN es lo que va a usar ya las aplicaciones que queramos en el Asterisk que utilicen este tipo de conexión. Por ejemplo, quiero grabar todo el CDR, todo el archivo CDR en la base de datos. Entonces, habrá otro archivo, eso ya es otra aplicación, es una aplicación como tal, la conexión ya está hecha, ya está en el resodbc, ya está configurado un DSN, un identificador hacia esa conexión. Quiero conectar el CDR a la base, que quiero que el CDR se guarde en la base de datos. Habrá un archivo que configure del CDR donde indique que utilice este DSN, ¿no? Y donde yo le indique grábate en la base de datos. Obviamente creando las tablas específicas en base de datos. Quiero que el kiwi log se guarde en la base de datos. Ok, entonces habrá un archivo que se configura donde utilice esta conexión ya hecha, ¿no? Donde se utiliza esta configuración de hecha para ya establecer y que se grabe el kiwi log, creando las tablas, obviamente, en la base de datos. ¿Ok? Entonces, esto es lo necesario para establecer la conexión, pero va a haber archivos adicionales que tengamos que configurar dependiendo de qué aplicación es la que deseemos usar. Repito, con todo esto de acá es solamente la conexión. Si queremos grabar el CDR en la base de datos, tendremos que configurar un archivo para que se grabe el CDR en la base de datos usando ya esta conexión que está establecida. ¿Okay? Si queremos grabar el kiwi log, utilizaremos un archivo en la base de datos, perdón, un archivo de configuración en el Asterisk que me permita grabar el kiwi log en la base de datos usando esta conexión que hemos establecido. ¿Okay? Esto es básicamente. Lo importante acá es entender este proceso o cuáles son los archivos involucrados, porque es un poco tedioso, ¿no? A veces es un poco confuso. ¿Qué va acá, etcétera, etcétera? ¿No? Es un poco confuso. Entonces, hemos tratado de hacerlo lo más sencillo posible, ¿no? Indicando 3 archivos básicos para conectar, solamente establecer la conexión. No grabar CDR, no grabar kiwi log, solamente establecer la conexión. Cualquier aplicación que se desee grabar en la base de datos tendrá sus propios archivos aparte. Pero estos 3 tenemos que conectar. Estos 2, el ins y el odbc.ini, son exclusivos para establecer la conexión ODBC a base de datos. Y el resodbc es para conectar el Asterisk al ODBC y ya tenga la ruta completa. Ok, entonces en los siguientes capítulos vamos a hacer paso a paso. Por ejemplo, en el siguiente vamos a instalar una base de datos. ¿Okay? Luego en otro capítulo instalaremos el driver, ¿no? Con todo lo que tenga que ver, ¿no? Luego haremos las configuraciones, configuraremos el resodbc y luego ya veremos una aplicación, ¿no? Donde usemos esa conexión para ya grabar data. ¿Ok?
Listo, nos quedamos ahí. Muchas gracias por su atención.